¿Qué tal? Un saludo de parte de todo el equipo de profesionales de esta casa, de su canal público. Estamos en el programa De Cerca y hoy vamos a aportar información de servicio desde el Centro de Salud. Tenemos que agradecer, por tanto, a la institución que, concretamente, a su departamento de enfermería, que quiera aportar pues estos contenidos que sin duda van a ser de interés para algún miembro o varios miembros de su familia. Vamos a saludar a Mari Carmen Pérez Hernández, que es coordinadora de enfermería del Centro de Salud. Gracias por venir. Muchas gracias a vosotros por recibirme. Bueno, ha aceptado el reto, que no es la primera vez, pero sí es verdad, de llevar adelante con el suficiente grado de concreción y de afán divulgativo, pues toda una serie de contenidos de interés que ahora, bueno, pues se está trabajando en ellos en el Centro de Salud, son plenamente vigentes y seguro que de aquí van a partir conversaciones, por ejemplo, que se van a tener a la hora de almorzar o de cenar en el seno del hogar, porque cuando hablamos de salud y de medidas sanitarias, pues desde luego estamos hablando de temas de sumo interés. Vamos a comenzar hablando de un programa de detección precoz del cáncer colorectal o cáncer de colon. Bueno, decíamos que está vigente dentro de vuestras tareas. ¿Qué tendríamos que explicar en primer lugar a la ciudadanía? Pues lo primero, el motivo por el cual estamos aquí hoy es porque se está dando una información y está llegando una información a los ciudadanos por que se ha puesto en marcha el programa de detección precoz del cáncer colorectal o cáncer de colon, como todo el mundo lo conocemos, y está creando una serie de dudas, porque claro, se reciben una carta, pero ¿esto qué significa? ¿Que tengo cáncer? ¿Qué es que esto que tengo que hacer? Entonces hemos creído desde el Centro de Salud que era necesario aclarar una serie de puntos para que la población no se alarme. Claro. ¿Vale? Y explicar el por qué se lleva a cabo un programa de este tipo y la importancia que tiene el que cuando una persona, que ahora lo vamos a decir, reciba esa invitación para participar en este tipo de programas, que la acepte, que lo haga. Porque ahora vamos a explicar el por qué, la importancia de este programa de detección precoz del cáncer. Estupendo. Bueno, si hablamos del cáncer de colon en el contexto de los diferentes cánceres, entiendo que de ahí obtenemos seguramente el porqué, ¿no? Claro, ya hay campañas y programas para detectar el cáncer de cervix, que se hace en una citología, el cáncer de mama con la mamografía, pero debido a una serie de características, que ahora lo voy a decir, es importante y se ha tomado la determinación de establecer un programa para detectar este tipo de cáncer. Todo viene sujeto y la importancia, como repito, de este programa es porque la supervivencia del cáncer colorectal depende muchísimo del estadio en el cual se realice el diagnóstico. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si el diagnóstico se hace en un estadio 1, la supervivencia a este tipo de cáncer está entre el 90 y 95%, cosa que si se hace en un estadio, el diagnóstico se hace en un estadio 4, la supervivencia baja a un 5 o 12%. Entonces, para que una acción sea efectiva a la hora de un programa de detección de cáncer, tiene que cumplir una premisa y muy importante, que es desde que aparece la primera lesión precancerosa hasta que se desarrolla el cáncer, hay un tiempo de latencia importante que es donde nos permite actuar. Y el cáncer de colon en sí cumple ese requisito. Es decir, desde que aparece el pólipo edematoso, que es la lesión premaligna, hasta que se desarrolla el cáncer, puede haber entre una media de 7 y 10 años. Entonces, está comprobado, después de numerosos estudios, que a partir de los 50 años es muy frecuente que los ciudadanos, las personas, desarrollemos pólipos de este tipo, que bien es cierto que muchos son benignos, pero sí es verdad que con el tiempo pueden malignizar. Entonces, estas acciones no van encaminadas nada más a un diagnóstico precoz del cáncer, no, sino para detectar esas lesiones premalignas, eliminarlas para evitar futuras complicaciones. Comprendo. Bueno, por tanto, que no se alarme nadie, en primer lugar. En segundo lugar, que bueno, la medicina y los tratamientos van avanzando, por lo tanto, la prevención es lo mejor. Es fundamental. Es lo mejor para evitar pues problemas, secuelas, etcétera, y que a partir de ahí, pues entendemos, según la información que nos aporta
María del Carmen Pérez Hernández, como coordinadora de enfermería del centro de salud, pues determinadas personas están recibiendo, bueno, pues esa invitación, entiendo, a someterse a esas pruebas de detección. Bueno, entiendo que ahí tiene que haber grupos, ¿no? Claro, porque en un programa de este tipo hay usuarios que quedan excluidos de forma total, que son pacientes que tienen antecedentes familiares de cáncer de colon, que ya tienen otra patología cancerígena o incluso que tienen alguna enfermedad inflamatoria intestinal o alguna patología intestinal que ya lleva un circuito y un control diferente. Estos son para personas sanas. Después hay otro grupo de usuarios que es por el hecho de aparecer o acudir a su médico de cabecera con una serie de síntomas que pueden sospechar la presencia de un cáncer o alguna patología, no vamos a hablar de cáncer, alguna patología digestiva, ya entra en un circuito diferente, que si por casualidad después de hacer las pruebas pertinentes no hay ningún problema, esa persona volvería otra vez a formar parte del grupo de riesgo medio, que son los que van a donde va enfocado este programa. Son individuos sanos, asintomáticos, es decir, que no tienen síntomas de ningún tipo, entre los 50 y 69 años. Esa es la edad. Y son usuarios andaluces, repito, andaluces porque hacen hincapié, porque esto es una base de datos a nivel de Andalucía, y por ejemplo un usuario extranjero que venga aquí circunstancialmente o que esté aquí de paso y no esté dado de alta en nuestra base de datos, esa persona, aunque comprenda ese rango de edad, no va a recibir, no va a recibir esta información. Y aunque son entre 50 y 69 años, las cortes van a empezar de atrás hacia adelante, desde 69 hacia abajo. Y entonces ahora vamos a explicar en qué consiste ese proceso, la fase, porque el programa tiene fase. Una primera fase es que esas personas en esa edad comprendida, asintomáticos, repito, gente que no tiene otra patología, que no esté incluido en otro programa diferente, van a recibir una carta invitándolas a participar en el programa de detección precoz del cáncer de colorectal. Yo animo a que la gente participe, ¿por qué no? Porque estamos, es una prueba, ahora vamos a explicar, que no tiene la mayor complejidad, ni es cruenta, ni es molesta, y se hace y eso se envía. Entonces, lo primero, reciben una carta informativa que se quieren participar. Si el usuario acepta, rellena una serie de datos que le especifican si tiene algún teléfono diferente, un domicilio, se ha cambiado de domicilio, y entonces en ese mismo sobre que recibe, mete la carta y con el franqueo que tiene lo echa a correo y ya está. Eso se recibe en los distritos sanitarios diferentes. Nosotros pertenece a la zona del condado, La Palma del Condado, recibe esa carta y si el usuario ha aceptado, la ha devuelto. El que no la ha aceptado, con no devolverla es suficiente. Entonces, si la acepta, va a recibir una nueva carta en la cual va a venir tres cosas diferentes. Por un lado, un díptico explicativo de cómo se recoge la muestra. Vamos a ver el díptico, además con la suficiente, el suficiente grado de detenimiento. Un kit para recoger la muestra y un documento como este, que es una... Uy, no puedo, aquí, que es una hoja de analítica como la de extracción de sangre, donde aquí vendrá especificado que es sangre para la sangre oculta en heces, y tanto esto como el kit es lo que tiene que incluir en el sobre para después dejar en el centro de salud, que ahora vamos a explicar cómo hacerlo. Entonces, cuando reciba en casa las tres cosas, pues esto es muy fácil. Aquí en el díptico, ¿ves? Esto se desenrosca fácilmente. Aquí en el díptico aparece la posición en la que nos tenemos que colocar, porque esto es una muestra de sangre oculta en heces, de las heces. Sí. Entonces, si nosotros vamos al váter y hacemos las deposiciones, se contaminan. Entonces, hay que colocarse en sentido inverso. Aquí en el dibujito holístico viene perfectamente y simplemente, una vez que la heces está puesta en el váter, pues simplemente lo que hacemos es introducir el tubito en las heces, después cerramos y agitamos. Y ya está.
lo metemos en la bolsita. Esto puede aguantar fuera de la nevera hasta 4 días y en la nevera hasta 1 semana. Y esto, junto con el documento que viene a nuestro nombre, lo metemos en el sobre y lo llevamos al centro de salud en horas de extracciones, que es de lunes a jueves, a partir de las 9:30, de 9:30 a 10, de 9 a 9:30, generalmente, y los viernes a las 9:30. Pueden dejarlo si quieren, porque pues no puedan en ese horario por la mañana, no necesita que sea la persona físicamente que vaya, puede ir otra persona en su nombre. Pero es recomendable que vaya en ese horario, porque, por ejemplo, hace 2 semanas, un viernes, me llamaron por teléfono: mira, Mari Carmen, que han dejado aquí bueno, es un casillero que tenemos nosotros, que es para consultas, para la gente que quiera hacer algún tipo de, no sé, de manifestación o comentar cualquier cosa, y habían dejado el sobre solo con el kit. Ajá, claro. Entonces, así es ese imposible. no vale, Claro. porque no tiene la identificación. Entonces, esa persona que lo ha puesto, si está viendo el programa, que vaya al centro de nuevo a recoger otro, porque esa muestra no va a llegar a ningún sitio. Claro. Se desecha. Entonces, es una forma de que los profesionales que se dedican a la recogida de muestras, que son nuestros auxiliares, comprueben de que efectivamente vengan las 2 cosas. Bien, bien. Entonces, ese es el procedimiento. Llega la carta, lo aceptamos. Cuando lo aceptemos en un tiempo prudencial, llegará el kit, hacemos uso de él, entregamos este material en el centro de salud. La última fase del proceso. Y la última fase del proceso es que esto va al laboratorio, se analiza. Entonces, que el test da negativo, pues nada, recibirá una carta diciendo que el test es negativo y que dentro de 2 años volverá otra vez a ser invitado a participar en el programa. Si por casualidad da positivo, no significa ni de que haya cáncer ni que haya ninguna otra patología. Es que se ha detectado una cantidad de sangre en las heces, que puede ser por una hemorroide, por una lesión anal, no tiene por qué ser una lesión precancerosa ni muchísimo menos. Claro. O puede ser por otra patología. Entonces, eso ahora recibe una llamada telefónica en el cual se le informa de que la muestra o el resultado ha sido positivo. Es una muestra muy sensible, muchas veces dan positivo y después cuando se hace la colonoscopia todo está normal, es un falso positivo que se llama. Recibirá, lo que he comentado, una llamada telefónica explicándole que el resultado es positivo y se les va a facilitar una cita en la consulta de enfermería de aquí del centro de salud. Cuando lleguen a la consulta yo lo recibiré, que soy la responsable del programa, y entonces le voy a hacer una entrevista o una encuesta. Y esa entrevista va o bien eliminando por lo que el paciente vaya contestando, o porque a lo mejor resulta que el paciente pues se ha hecho una colonoscopia hace un año porque tiene un seguro privado y no ha venido a su médico y eso no aparece en su historia clínica, entonces ya no necesita hacerse una colonoscopia u otra prueba. O no, mire usted, pues mi padre o mi familia hay antecedentes y ya me están viendo en digestivo, pues esa persona queda excluida del programa. Entonces son una serie de ítems, de preguntas que se van contestando y el final desemboca en si es recomendable hacer una colonoscopia o no. Cuando es recomendable la colonoscopia, yo le facilito incluso la cita, le doy toda la documentación para preparación de la colonoscopia y demás. Y yo animo, por favor, en el caso de que sea positivo y el programa nos indique la colonoscopia, que nos la hagamos, porque como he dicho, una detección precoz de una lesión cancerosa o premaligna y este cáncer en un estadio muy primario tiene una supervivencia muy alta. Y sí, es una prueba molesta, porque el que se ha hecho alguna vez la colonoscopia es un poco molesta, pero bueno, nos evitamos tratamientos complicados, intervenciones complicadas, y también nuestra salud es la que está en juego. Entonces yo los invito a que participen y si da positivo que no se asusten, que no pasa nada, para eso está la colonoscopia, para comprobar, a lo mejor simplemente, pues mire, pues no hay nada, o hay otra patología diferente y no tiene nada que ver con el cáncer de colon, pero es bueno realizárselo. Pues estamos hablando, como decíamos con anterioridad, con Mari Carmen Pérez Hernández, como coordinadora de enfermería del Centro de Salud, viene a aportarnos este contenido tan interesante
cómo bueno, pues son esas pruebas de detección de algún tipo de problema, llegados a un punto, bueno, pues un cáncer de colon, pues desde luego cualquier cosa de esta es para quedarnos muy tranquilos. Claro. Si da negativo, y si da positivo, pues tanto mejor, en el sentido de que, bueno, pues con el suficiente tiempo, pues todo se puede atajar, llegados a un caso, claro, digamos, extremo, que por medio podemos encontrarnos, bueno, con patologías mucho menos agresivas. No sé si hemos terminado con este tema. Sí, yo lo que quería decir, que uno de los motivos por el cual se inicia este programa es porque en Andalucía, bueno, y en España y a nivel mundial, la prevalencia, el número de casos y la morbimortalidad de este cáncer es muy elevada. Ajá. Porque los síntomas aparecen muy tarde, cuando ya el estadio está muy avanzado, entonces ya es muy complicado. Y todo el mundo, por desgracia, pues hemos tenido un familiar o un conocido que ha tenido un cáncer de este tipo, y vemos lo agresivo que es, y es una pena de que no haciendo o no participando en este programa no evitemos una complicación mayor. Hay gente que tiene mucho miedo, pero bueno, con el miedo no se vive. Es importante, la medicina, como has comentado antes, está avanzando y está llegando a prevenir, porque es un mal endémico el cáncer, y lo he comentado, a todas las familias de todo el mundo les ha tocado, por desgracia, vivir con un familiar o con un conocido una situación de esta, y yo de verdad desde aquí, desde el centro de salud, os animamos a que participéis, y ante cualquier duda que tengáis, para eso están vuestros médicos de atención primaria y los enfermeros, y si no, pues subís a dirección, que arriba estoy yo. Y cualquier duda que tengáis, a lo mejor yo la consulta no la he dicho, son los jueves a las 12 de la mañana. Si hay alguien pues que tenga alguna duda porque no comprenda la recogida de muestras, o porque no sepa, o si no puede venir por la mañana a primera hora o lo que sea, pues en ese tramo horario estoy yo, me puede dejar el kit, o mire, Mari Carmen, que no entiendo esto por qué, yo he recibido, me han dicho que sí, me han dicho que no, yo estoy incluida, porque no, mi marido sí, yo no, cualquier duda. Allí estamos para atenderla. Lo que se me escape de las manos, porque sea algo que no controle, pues bueno, pues se consulta y ya está. Claro que sí. Bueno, esto en definitiva es humanizar la sanidad, humanizar bueno, pues ese servicio del que todos hacemos uso, y aparte de la magnífica labor de prevención que se propone esta iniciativa, pues qué duda cabe que del diálogo vamos obteniendo también un trato que nos va a reconfortar más, tanto a una parte como a la otra, ¿verdad? Porque entre todos hacemos también una salud mejor. Vamos a hablar de la campaña de la gripe también, porque entiendo que seguro que habrá muchas dudas, ¿no?, acerca de este tema. Vamos a comenzar, por ejemplo, con la población incluida, si le parece oportuno, teniendo en cuenta que todos los años hay novedades. Exactamente, la campaña de la gripe es anual, comienza siempre durante el mes de octubre. Este año ha empezado concretamente el día 20, y bueno, ya es conocido por todos que la vacuna de la gripe está recomendada sí o sí a partir de los 65 años. Mayores de 65 años, todo el mundo debe de ponerse la vacuna de la gripe. Después, hay un grupo de riesgo que no tiene por qué tener 65 años, sino por el hecho de tener alguna patología a nivel, por ejemplo, una diabetes, que sea cardiópata, una enfermedad respiratoria. Este año se ha incluido, por ejemplo, la enfermedad celíaca, la fístula cefalorraquídea, y no quiero dejarme ninguna detrás, que es, por ejemplo, la enfermedad inflamatoria crónica, por ejemplo, artritis reumatoide, enfermedad del intestino, un Crohn. Todo eso, por el hecho de tener esa patología, no tiene por qué esperar a cumplir 65 años, sino está indicado vacunarse de la gripe. Y después, no necesitan de pasar por el médico para que le haga una autorización, ya son un grupo de riesgo, y entonces pueden coger cita a través de Salud Responde, tanto a través de la vía web o vía telefónica. Le dan una cita, todos los días tenemos consulta para vacunar, menos los viernes, de lunes a jueves, empieza a las 1:30,
y entonces tenemos 60 números diarios. Aparte, los pacientes que tienen cita en consulta de enfermería para controles de diabetes, controles de tensión, o que vengan simplemente a una cura de forma habitual, no necesitan pasar por la consulta de vacunas de gripe, sino directamente en la misma consulta se le administra. Quería, con el tema de la campaña de la gripe, quería comentar que durante este último año hemos tenido muchos cambios de profesionales, sobre todo profesionales enfermeros. Ha habido compañeros que se han jubilado, otros que han cambiado de zona para acercarse a su sitio de residencia, y otros porque son eventuales y entonces pues le han ofrecido otros contratos o han cambiado. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que nosotros actualmente trabajamos, como no hay una igualdad de cupo médico, cupo enfermero, hay 11 cupos médicos y 10 cupos enfermeros. En el centro de salud, cuando el usuario va, tiene asignado un médico y un enfermero. Pero en la calle no ocurre eso, en la calle estamos sectorizados, es decir, cada enfermero tenemos una parcela, un sector, como una cuñita del pueblo de Almonte, y los que llevamos tiempo, pues conocemos a nuestros usuarios mayores, encamados, inmovilizados, entonces no hay problema, pero los que han venido nuevos, esa población no la conocen. Entonces animo y recomiendo a los cuidadores de ese tipo de pacientes que si no han recibido la vacuna aún, que se acercan al centro de salud, bien contacten con nuestro enfermero gestor de caso, que es Paco Pollato, muy conocido aquí, muy querido aquí en el pueblo. Muy querido, por aquí lo tenemos. Exactamente, que es un poco nuestro filtro, nuestra puerta de entrada muchas veces a los servicios de enfermería. Pues contacten con él, o desde el mismo servicio de admisión, pues que comuniquen, mire, yo quiero que mi madre que vive en el domicilio tal, pues que vaya la enfermera a ponerle la vacuna. Entonces, no significa que el día que vaya sea el día que vamos ahí, pero nos lo incluyen en nuestra agenda, ya sabemos y captamos a ese paciente, y cuando vayamos a los domicilios cercanos a esa zona, pues generalmente cuando vamos hacemos un barrido, hacemos una vacunación de varios pacientes, aprovechando que tenemos que ir a la calle tal, pues aprovechamos muchas veces, mira que va a venir Mari Carmen, y varios vecinos pues se acercan, eso lo hemos hecho siempre. Bien. Pero ya quería hacer hincapié porque con el cambio de personal hay muchos abuelitos, sí que es verdad, que se están quedando detrás, los pobres, y están esperando a su enfermero, y es que su enfermero no va a ir porque no sabe que él está allí. Que lo tienen asignado. Entonces, exactamente. Muy bien. Bueno, yo creo que además el diálogo ha sido muy agradable, el que hemos mantenido con Mari Carmen Pérez Hernández, como coordinadora de enfermería en el Centro de Salud de Almonte. ¿Algún contenido que tenga que ver, ya que estamos hablando, bueno, con estas poblaciones? Creo que los niños, ¿no? También, los niños, ¿no? Mira, aparte, soy la responsable del programa de vacunas de aquí de nuestro centro, y muchas mamás pues se están acercando porque, bueno, mi niño ya tiene 6 años cuando van ahí a vacunar a los coles. Bueno, la vacuna de los 6 años, como nosotros la llamamos, esa vacunación se hace en el curso escolar, y el curso escolar empieza en septiembre y termina en junio. Entonces, no lo hacemos antes de finalizar el año, es decir, antes de diciembre, porque hay niños que cumplen los 6 años a final de año. Bien, es cierto que hay niños que lo cumplen en enero, entonces cuando vamos a vacunar en febrero o final de enero, ya los niños tienen 7 años, pero no pasa nada, porque es una vacuna de recuerdo, es la difteria tétano-tosferina acelular, que es una dosis de recuerdo de tétano, y no importa porque se ponga a los 7 años, es durante el curso escolar. Entonces quería aclarar, porque hay muchas madres que vienen y me preguntan, mire, me han dicho en el colegio que tengo que venir al centro de salud. No, es cierto que aquí de todos los colegios nosotros no vamos físicamente a todos. ¿Por qué? Por temas burocráticos que no tienen importancia, porque la verdad tengo que decir que aunque no vayamos físicamente, nos facilitan muchísimo el trabajo, son los colegios del Lope de Vega y el Lince, que le dan la documentación a los niños, nos facilitan los listados, y entonces la captación de esos niños es muy alta. Nosotros, los padres reciben, a través de los niños, reciben una carta citándolos un día en concreto, una hora en concreto en el centro de salud. Esto es para los colegios de Lope de Vega y el Lince. Y tienen que venir acompañados por parte de un adulto y con la cartilla de vacunación.
¿Que no la traen? Bueno, pues le haremos un duplicado. Y después los niños del Colegio Taranjales, los Llanos y el Virgen del Rocío reciben esa misma carta informativa, pero además con una autorización que el padre tiene que firmar, donde citamos o especificamos el día y la hora a la que vamos a ir a vacunar en el cole, para que el niño devuelva esa autorización firmada y además junto con la cartilla de vacunación. No se va a vacunar a ningún niño que no tenga ni la autorización firmada ni la cartilla. Si un niño trae la cartilla, da a entender que el padre está de acuerdo con la vacunación, pero lo ideal es que traigan la autorización firmada y la cartilla. En la autorización hay una opción de autorizo o no autorizo. Si autoriza, da a entender que quiere que su hijo se le ponga la vacuna y además la acompaña con la cartilla de vacunaciones, que nosotros comprobamos que esa dosis en concreto no se haya puesto y se la administramos al niño y la sellamos. Y después procedemos a registrarla en nuestra base de datos a nivel informático, que es la que ahora mismo está vigente y tenemos obligación de hacer. Y después, si el padre pone no autoriza, puede ser por dos motivos: porque el padre no quiera que su hijo se vacune o simplemente porque ya la tiene puesta. Bien. Y por experiencia, porque me ha pasado, y me ha pasado a mí personalmente, no le ha ocurrido a nadie, he recibido la autorización de un niño firmada por el padre, pero no le ha acompañado la cartilla, pues porque se la ha olvidado o por lo que sea. Yo he entendido que ese padre autoriza a ponérsela, se la ha administrado y la sorpresa ha sido cuando hemos llegado al centro y he procedido a registrar esa vacuna, es que el niño la tenía puesta. No pasa nada, porque no pasa nada, está sobrevacunado, pero no pasa nada. Pero hombre, no me parece que sea lo más correcto de que, primero, por el niño y segundo, por mí, ¿no? Porque y yo ya me niego a administrar una vacuna en el cole sin la cartilla, sin comprobar previamente que está vacunado. Lo siento si algún papá se molesta, y el que lo haya perdido, que creo que es responsabilidad de los padres guardar con mucho celo esa cartilla, porque el carné de vacunaciones, que tiene mucha importancia, porque ahora se va un niño al extranjero a estudiar, necesita su cartilla al día de vacunaciones. Claro. Muchas veces no le prestamos atención. Y si algún papá la ha perdido, pues coge una cita conmigo los lunes por la tarde y yo sin problema le hago una nueva y ya está. Pero la cartillita hay que tenerla al día y demás. Muy bien, en el segundo cajón del mueble de la entrada lo tengo yo. Y exactamente, y que el papá y la mamá sepan dónde está, porque muchas veces las mamás lo guardamos también, que después los padres son los que tienen que acompañar a los niños. Mire usted, pues no sé dónde mi mujer la ha guardado y vengo sin la cartilla. Pues muy mal. Documento de mucha importancia, ya lo creo. Bueno, la verdad es que lo dicho, una conversación muy agradable y creo que además muy ilustrativa de contenidos que nos afectan, preocupan, interesan tanto y motivan tanto como, bueno, pues el trabajo de los profesionales del Centro de Salud de Almonte. En esta oportunidad nos hemos centrado en el ala de enfermería, en el departamento de enfermería, con contenidos tan importantes como esa, bueno, campaña de detección o programa de detección precoz del cáncer colorectal o cáncer de colon, que hemos hablado de él en la primera parte de la entrevista, como igualmente, bueno, de la vacuna de la gripe y también de la atención, pues por ejemplo, a personas mayores con los cambios de personal que se han operado, digamos, en el departamento de enfermería. ¿Algo más, en cualquier caso? Pues en el tema de vacunaciones infantiles, recordarle a los niños y niñas que cumplen 12 años, a medida que vayan cumpliendo los 12 años, tienen que coger cita con su enfermero en el centro de salud. Todos los enfermeros tenemos horarios por la tarde, para que no pierdan clase, porque a los 12 años corresponden una vacuna. Las niñas es el del papiloma, junto con la meningitis, y si no ha pasado la varicela, y en los niños es simplemente la meningitis y la varicela si no la han pasado. Y a los 14 años, pues es un recuerdo del tétano tanto en niñas como en niños, y aquellas niñas que por el motivo que sea no han recibido la vacuna del papiloma a los 12 años, pues la recibirán a los 14. Insisto, por favor, que igual que el programa de detección del cáncer de colon, la vacuna del papiloma es para prevenir lesiones en las mujeres, que somos las que tenemos los úteros y las que podemos padecer un cáncer de cervix. Bueno, pues como digo, interesantísimo todo lo que nos ha aportado. Mari Carmen, te esperamos siempre. Muchas gracias. Cuando tengamos nuevos contenidos, pues encantados de poder abrir una ventana a toda la ciudadanía de algo tan importante como es el Departamento de Enfermería, en particular en el día de hoy y en general del Centro de Salud. Así que cuando queráis, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.